a uno de los fármacos de moda. La familia de los macrólidos, aunque los de mayor moda vienen a ser las quinolonas, digo porque ahora prescriben para todo quinolonas, pero es importante recalcar la presencia de los macrólidos, porque luego de los beta-lactámicos, los macrólidos y las quinolonas son las familias que más se prescriben. ¿Qué tienen en particular los macrólidos? Que tienen unas propiedades que no tienen los antibióticos. Por ejemplo, ¿cuáles son las propiedades que no? Pero yo les voy a aclarar cuáles son los macrólidos que tienen diferentes propiedades. Por ejemplo, hay macrólidos que tienen propiedades antiinflamatorias, que no lo tienen ningún otro antibiótico. Los macrólidos tienen un mayor porcentaje de efectos posantibióticos, que no lo tienen. ¿Se acuerdan que yo había hablado de la acitromicina? Que tenían 7 días de efecto posantibiótico. Y eso, ningún fármaco tiene ese efecto tan importante. Vamos a ver cuáles son las características principales de los macrólidos. Como todo fármaco, como todo, tiene su historia, ¿verdad? Y vamos a ver que el primer macrólido que aparece es justamente la eritromicina. Y aparece en el 1952. Vamos a ver que tiene un origen natural. Se deriva, ¿se acuerdan? Como les dije ayer, cuando vimos con los de años de las ciclinas, les dije que había una derivación del hongo Streptomyces. Al igual, aquí tenemos que se derivan también del hongo Streptomyces los macrólidos. Y aparece, les digo, la principal en este caso, el prototipo de donde aparecieron los demás macrólidos, la eritromicina. Hoy por hoy es bueno, bonito y barato. En la época que yo conocí, cuando yo me formé con la eritromicina, era bueno, bonito y caro. Claro, en esa época que se hablaba de miles de pesos, ¿no es cierto? Ahora que hablamos del dólar, ya no se le ve tan caro. Ahora ya podemos hablar que las eritromicinas valen centavos. ¿Ya? Y cuando uno habla de centavos, uno piensa que es barato. Pero si le dices 3, 4 dólares, uno ya piensa que es barato caro. Pero qué particularidad importante tiene la eritromicina, y vamos a ver que hasta el día de hoy, el Ministerio de Salud, en todos los subcentros despacha eritromicina. O sea, usted, cuando vaya a hacer la rural, tenga la plena seguridad que van a tener dentro del arsenal que del Ministerio la eritromicina. Y vamos a ver por qué es tan buen fármaco, es que es un bueno, que ya tiene, miren, desde la época de 1952, estamos en 2015 y todavía tiene una vigencia marcada. Vamos a ver que existen clasificaciones. Una, que vamos a hablar que se clasifica por el número de átomos de carbono. ¿Qué particularidad tiene? ¿Por qué tengo que hablar de los átomos de carbono que tienen eso? Porque hay bacterias que se alimentan de carbono. Entonces, estas bacterias, que ya vamos a hablar más adelante, que se llaman las superbacterias, se caracterizan que en la actualidad no se deben describir macrólidos para esta porque no le vamos a lograr destruir y a su vez no la vamos a alimentar. Pero para otro tipo de enfermedades, otras bacterias sí. ¿Cuáles son los que tienen 14 átomos? La eritromicina, claritromicina, dinitromicina y roxitromicina. La de 15 átomos, la acitromicina. La de 16 átomos, espiramicina, que es uno que está hasta ahora, la Organización Mundial de la Salud ya le ha ubicado a la espiramicina en un sitio especial. La iosamicina, que ya casi no tenemos en el mercado, se conoce por el nombre de iosacine. La midecamicina, la roxitamicina y un grupo cetrólido que es la telitromicina. Estos son los macrólidos que vamos de alguna manera a conocerlo y vamos a trabajar. Esta era la primera clasificación de los macrólidos, por el número de átomos de carbono. Ahora vamos a hablar de los macrólidos por su generación. Bueno, así como nosotros veíamos que la cefalosporina, como vimos con los de año, hablamos hasta la 5ª generación, ¿verdad? Entonces cada generación tenía su particularidad. Aquí también tenemos lo mismo. Los macrólidos, a diferencia de otros, solamente tenemos 2 generaciones. La primera generación que se caracteriza porque son bacteriostáticos, pero que si nosotros damos unas dosis un poquito más elevadas, le podemos transformar en bactericidas. ¿Cuáles son estos
Esto es de la primera generación, la eritromicina, obviamente. La olendomicina, carbamicina, espiramicina, miren cómo le recalco la espiramicina porque vamos a ver más adelante cuáles las bondades que presenta. La yusamicina, que le dije que ya salió del mercado nuestro, y la miocamicina. De estas, de la primera generación, ¿cuáles son las que debemos poner mucho énfasis? A la eritromicina y a la espiramicina. Son muy interesantes hablar de este tipo de fármacos. Luego tenemos la segunda generación. Esta segunda generación se caracteriza, ¿por qué? Porque son bactericidas. De la segunda generación no hablamos de bacteriostáticos. ¿Cuáles son? Aquí sí están las más mejores, como dicen en mi tierra. ¿Sí? ¿Cuáles son? La acitromicina, claritromicina, diritromicina, roxitamicina y loxitromicina. De estas, ¿cuáles son las más prescritas? Acitromicina, claritromicina, diritromicina y la roxitromicina. O sea, ¿cuáles son los fármacos más prescritos desde la segunda generación? Y ya vamos a ver por qué. ¿Se acuerdan que yo dije que tenían efecto postantibiótico de más tiempo? ¿Qué otra característica más tenían? Que tenían propiedades antiinflamatorias. Eso, por ejemplo, es muy novedoso en un antibiótico, ¿no es cierto? Que un antibiótico se caracteriza porque es lo bacteriostático, bactericida, punto. Pero no hablamos de antiinflamatorio. A los antiinflamatorios le dejamos a los AINES, para que ellos, pero no los antibióticos, pero sí los macrólicos. Vamos a hablar del mecanismo de acción. Y vamos a hacernos la idea que aquí en el centro está justamente el macrólico. Hagamos cuenta que este es el macrólico. Vamos a ver que aquí nosotros estamos mencionando al ribosoma, porque ¿dónde vamos a encontrar los receptores? Aquí, en el ribosoma. ¿Y el ribosoma qué es lo que tiene? Una subunidad 50 y una subunidad 30. ¿Qué va a hacer el macrólico? Va a intervenir en el sitio A. ¿Qué es el sitio A? Es el sitio en donde va a comenzar la formación de los péptidos. Es el sitio en donde se va a comenzar a encadenar los aminoácidos. Entonces, fíjense lo que va sucediendo. Se produce en el sitio de la transferencia la acción de los macrólidos, y vean cómo, si no hubiera macrólido, se produciría esto, la formación de la cadena de aminoácidos, ¿verdad? Pero como hay macrólido, este lo que va es a inhibir la formación. Pero para ello, esto se necesita tres sitios donde van a estar los receptores. En el sitio A, el sitio P, que es justamente en el centro, y el sitio de transferencia. Son lo que nosotros vamos a encontrar como punto de trabajo de los macrólicos. Y de esa manera que vamos a hacer a inhibir la síntesis de proteínas. Vamos a hablar del espectro antimicrobiano. De esto vamos a hablar de acuerdo a la generación. ¿Cuáles son las bacterias que son más susceptibles para la primera generación? En la primera generación, háganme acuerdo qué fármaco les dije que no se lo olviden. Eritromicina y espiramicina. Entonces, porque los otros ya están un poquito en desuso, ¿verdad? Pero igual, el espectro de acción tenemos para quién? Más orientados, escúchenme bien, más orientados para gram positivos. Por eso se dice que la pantomicina, que es la eritromicina, son primos hermanos de los beta-lactámicos de primera y segunda generación. ¿Por qué digo de primera y segunda generación? Acordemos. ¿Qué decíamos de los beta-lactámicos de las cefalosporinas de primera generación? ¿Para qué bacterias eran más orientadas? Para gram positivos. Las de segunda generación, ¿para qué eran? Para gram positivos y gran negativos. ¿A cuál es la primera generación? Activos contra gram positivos y también para gram negativos. La eritromicina es la más de elección
para tratar infecciones del tracto respiratorio superior. Por eso, problemas de faringitis purulenta, faringoamigdalitis infecciosa, sinusitis, bronquitis, pueden utilizar tranquilamente la eritromicina. Y le digo a ustedes por qué. Porque ese plano como a tener en la rural. Y ahí es donde usted se va a formar. O sea, porque la idea de nosotros no es prepararles de especialistas. La idea nuestra es prepararles de médicos generales con conocimientos en atención primaria. Y en la rural es donde usted va a tener atención primaria. Entonces ahí vamos a ver que la eritromicina es uno de los ideales. Y la espiramicina, la espiramicina está catalogado como fármaco eficaz para tratar al toxoplasma gótico. ¿Dónde encontramos ese parásito nosotros? En los gatos y en los perros. Entonces, las mujeres, por ejemplo, cuando se habla en edad fértil, se les recomienda, por favor, no se encariñen con ese tipo de gatos, se incomodan. Porque ese tipo de gatos puede pasar un parásito que luego puede provocar que su bebé puede nacer con ceguera, puede nacer ciego. Entonces, el toxoplasma gondii es peligroso en una mujer en edad fértil. Comencemos a hablar de la eritromicina ya como fármacos, por eso le digo, vamos a hablar solamente de dos de la primera generación. ¿Qué particular tenemos? Vamos a hablar, por ejemplo, de dosis. ¿Cómo administramos la dosis en eritromicina? Generalmente vienen en comprimidos de 250 o 500 miligramos. Los de 250 son dosis pediátricas y los de 500 miligramos son dosis para adultos, que se debe dar cada 6 horas. La vida media plasmática más o menos está en 3 o 4 horas. El volumen de distribución, que casi yo no le paro mucha bola, el 0.8, porque depende de las personas, no debería totalizarse. Y esto sí es importante, acuérdense por la flechita, que generalmente cuando se toma con alimentos disminuye su absorción. Y al haber la eritromicina, viene en ampollas, viene en suspensión pediátrica, viene en comprimidos. Entonces, cuando utilizamos la vía oral, no se debe administrar conjuntamente con alimentos. Vean, la eritromicina generalmente se inactiva con jugo oral. Por eso se debe buscar horas que no estén compatibles con la hora de las comidas. Esto es importante, bien, la eritromicina tiene características liposolubles y pasa a líquido cefalorraquídeo y tiene una concentración buena en el sistema nervioso. Esto hace interesante para poder tratar. Pasa la barrera placentaria y pasa la barrera de leche materna. Entonces, no se recomienda mucho administrar esto en mujeres embarazadas, y si ya no queda otro remedio. Usted también tiene que pensar que si usted tiene la rural y tiene una mujer con problema infeccioso, si es que está dentro de los 3 primeros meses, yo siempre les doy una enseñanza que a mí me dijeron. Y eso no me he olvidado jamás. Y me lo dio el profesor de esta manera, que era mi profesor. Y él nos decía a todos, jamás administren un medicamento durante los 3 primeros meses de embarazo. Porque por mucho que le digan que no hace daño, sí hace daño. Pero si a veces ya toca decidir, porque tampoco le podemos dejar a una mujer embarazada de 2 meses que tenga un proceso infeccioso, buscar siempre el que menos daño haga. Y en este caso, por ejemplo, tenemos los macrólidos, por eso les toco este tema, pero no tanto la macromicina, sino la acitromicina, sobre la cual todavía hay estudios que están tratando de definir su poco grado lesivo, digamos así, durante el embarazo. Y de hecho se siguen prescribiendo, así como las cefaloporinas de segunda generación. Miren, ahí estamos hablando exclusivamente de la eritromicina, ¿verdad? ¿Por qué le he dado tanta importancia a estos 2 fármacos? Porque son buenos. Ustedes lo van a tener en su arsenal. Traten de, una de las cosas que tienen que salir ustedes de aquí de mi clase, como yo les he dicho a los chicos de año,
no piense, por favor, de que supongamos que sea un profesor que se hace entender, máximo yo les puedo dar un 10%. El 90% se lo hace usted a casa estudiando. ¿Y qué les quiero decir yo con esto? Por ejemplo, que si usted ya sale de aquí, ya aprendió de la eritromicina, que es un macrólido, haga por favor de ir a leer los paneles en el internet, usted ponga eritromicina, nombres comerciales en el Ecuador. Entonces, ¿para qué le va a salir ahí? ¿Cómo le conoce usted la eritromicina? Viene como patromicina, viene como eritrocin, o sea, tiene montones de nombres. Y usted ya, por lo menos, cuando ya le dan un producto y usted ya sabe para qué es, ya sabe que es un macrólido. ¿Sí? Tenemos para el estreptococo piógenes, estreptococo pneumoniae, es activa también para Corynebacterium, listeria y buena actividad para la Neisseria gonorrhea y para la Mozzarella catarrhalis. ¿Por qué tengo que decir Mozzarella catarrhalis y Neisseria gonorrhea? Bueno, que se dice que para tratar una gonorrea también se puede dar durante 10 días vancomicina, entonces eritromicina, pues imagínense, cada cuánto le dije que se le da para adultos. Cada 6 horas. Si yo digo que hay que darle 10 días, ¿cuántos comprimidos tiene que comprar? Transumar 40. Vean lo que cuesta, que coja una ampolla de fogamicin, que es la streptinomicina, o una ceftriaxona, no es suficiente, un solo pinchazo se acaba el problema. Pero contra esto no. La Mozzarella catarrhalis es algo que ataca mucho al oído y a la garganta. Cuando ustedes vean otorrinolaringología ya en octavo semestre, les van a decir esto, que los chicos en sexto año, joven, niño, que se ha metido a una piscina y sale con dolor de oído y dolor de garganta, germen específico, Mozzarella catarrhalis. Entonces, ¿qué es lo que tiene usted? Ya sabe que, por ejemplo, si hay dolor de oído y puede adaptar en una piscina, ¿con qué puede tratar esa Mozzarella? Con eritromicina. También, porque claro que puede tratar con una cefalosporina de tercera generación, pero ¿cuánto vale? $8 cada comprimido. A esta que vale apenas, creo que 30 centavos. Vean la diferencia en costos, ¿no? Estas son las presentaciones que vienen, los nombres como estearato de eritromicina, estoloato de eritromicina, el pinchuchinato que es en ampollas, estolato de eritromicina base que viene también en crema. Ahora, la eritromicina también viene en solución tópica. A ver a los de año. ¿Cuál es el fármaco que yo les recomendé para tratar el acné? ¿Ah? No, esa les voy a indicar sin ahora. Clindamicina. La clindamicina, que se conoce con el nombre de lalacin. Eso se aplica en la cara y es excelente para el acné. El lalacin es la primera opción. La segunda opción es la eritromicina en base. Viene la eritromicina en líquido para aplicarse en la cara, no para tomar. Cuidado porque viene casi la misma forma. Pero ahí dice eritromicina tópica. La otra dice eritromicina suspensión. La eritromicina suspensión es pediátrica, pero la eritromicina tópica es para aplicarse especialmente en las infecciones de piel y muy en especial en la acné. ¿Cuáles son los principales efectos adversos? Tenemos a nivel gastrointestinal, porque cuando yo comienzo con gastrointestinales, porque son los que más se presentan. Especialmente, ¿por qué? Porque vienen en administración la mayor parte por vía oral. Ahí tenemos náuseas, vómitos, dolor epigástrico y ocasionalmente diarrea. ¿Cuál es la segunda característica entre los efectos adversos? El segundo en orden, efectos alérgicos. Puede haber alergia que puede enroncharse al paciente, puede haber trastornos cardíacos, un aumento del segmento QT y ligera taquicardia, pero en pacientes que tengan alteraciones ya cardíacas, ya tengan enfermedades preexistentes, en alteraciones especialmente del ritmo. Como tiene que hacer el efecto del primer paso, también puede haber una alteración funcional hepática. ¿Qué quiere decir esto?
¿Cómo usted nota que el hígado está funcionando mal? A ver, lo que ya están viendo semiología. Exactamente, porque la transaminasa está elevada. Si usted ve que administra medicamentos y la transaminasa se eleva, quiere decir que sí le está afectando al hígado justamente el metabolizar esos fármacos. Puede haber leucocitosis, rara vez puede dar fiebre. ¿Se acuerdan que yo les dije que hay antibióticos que podían dar fiebre? Este es uno de los que puede dar fiebre. Y cuando hay daño auditivo, se presenta cuando utilizado dosis altas, especialmente por vía intramuscular o intravenosa. Ahí podemos encontrar trastornos auditivos. Las interacciones que hay que ver, es decir, que interactúa y disminuye su eficacia cuando nosotros tratamos carbamazepina. ¿Qué es la carbamazepina? Es un fármaco para combatir la epilepsia y también las cefaleas. Ojo, la carbamazepina es uno de los fármacos buenos para el dolor de cabeza. Corticoides, ciclosporina, digoxina, que es un digitálico, alcaloides de la ergotamina, que son unos fármacos que sirven para tratar las migrañas, teofilina, que es un broncodilatador, y el valproato también, que es un antiepiléptico, y la warfarina, que es un anticoagulante. Eso, ¿cuáles son las contraindicaciones graves para la erithromicina? Y que es en general para todos los macrólidos. Enfermedad hepática grave, si alguien tiene una hepatitis, no se debe administrar, y durante el embarazo, generalmente con mucha precaución. Bien, terminamos. Yo he dejado al último la espinamicina, porque estoy siguiendo el orden de secuencia que nos aparece para la transfusión. Vamos a hablar de los de segunda generación. ¿Por qué se caracterizaban bien? ¿Se acuerdan que les dije? Porque eran bacteriostáticos o bactericidas. Bactericidas, ¿no es cierto? Esta potencia farmacológica nos ayuda mucho. ¿A qué bacterias atacan mucho más? A las bacterias gram negativas, pero también sirven para las gram positivas, aumenta el espectro. Y la roxiclomicina también sirve para tratar la toxoplasmosis. Pero si yo les pongo con quién trataremos de la toxoplasmosis, si la espiramicina, que vale $1.50, con la roxiclomicina, que vale $10, y las dos están comprobadas en medicina basada en la evidencia que tienen la misma eficacia, obviamente usted trata con las máximas, la espiramicina, ¿no es cierto? Entonces, todas estas, ¿qué pasó? Todas estas tienen metabolismo hepático, tienen el proceso de eliminación por vía biliar y tienen eliminación por vía renal. A diferencia de otros fármacos que el 90% por vía renal y apenas el 10% es por las heces. Este en cambio es biliar. A ver, alumnos de año, ¿cuál otro fármaco tiene una semejanza con esto? La ceftriaxona, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la ceftriaxona se elimina el 50% por vía renal y el 50% por vía biliar. No, era más por vía biliar. A ver, para los de año y semestre. Yo siempre les traigo este jueguito, porque es un jueguito didáctico, en el que nosotros tenemos cuáles son los parámetros que toda persona tiene que tener en cuenta cuando va a conocer un fármaco. La biodisponibilidad, la vida media, fijación proteica, metabolismo y eliminación. ¿Cuál de estos fármacos que están acá les parece más mejor? Analicen los 5 parámetros. No quiero que analicen el pico sérico ni el volumen de distribución. Analicen los otros parámetros. Y me dicen a mí, este me parece, pero por esto. No me adivino. No levanten la mano todo el mismo tiempo.
Les voy a dar ciertos cosas para que analicen. Yo creo que la eritromicina. También los Eritromicina. No decía que la eritromicina, pero para tener la disponibilidad se considera como casi medio. El problema es el metabolismo hepático. Considera como un Yo digo que es eritromicina porque las menciones renales es del 5%, se elimina poco. En cambio, si te das cuenta, la eritromicina es del 10% de eliminación renal. Creo que es la primera. Es mayor. El problema sería el daño renal que puede hacer, pero la vida media da una connotación. Como con la biodisponibilidad. No. ¿Cuál de las fracciones del fármaco es el que produce el efecto? ¿La fracción libre o la fracción ligada a las proteínas plásticas? La libre. La fracción libre, ¿sí? Tengan pendiente eso. Eso es muy importante. Eritromicina. O astromicina. No, eritromicina. Yo digo que es la eritromicina y la acitromicina, una de las dos. Pero ahí las otras. Sí, tiene un metabolismo del 50%. ¿Cuál? ¿Alguien está de acuerdo con su compañero? Porque yo no estoy de acuerdo. Bueno, yo también puedo venir aquí a la frontera. Yo lo hago a propósito. Yo puedo venir aquí, para mí es injusto, yo soy el profesor y yo soy el que sistema de ustedes. Pero es por ver el punto de reacción de ustedes. Quiero ver el argumento que tienen ustedes para. Por eso su compañero dice que a él le parece que es la acitromicina. La eritromicina. ¿Pero por qué necesita? Porque el volumen de distribución es mayor, tiene 0.72 y también en la eliminación renal es del 5%. ¿Qué le dije a usted al principio de la clase? Que no le va a dar mucha bola al volumen de distribución, porque eso es variable. Porque no todo el mundo tiene el mismo estándar. O sea, hay personas altas, más gordas, más flacas, y ahí el volumen de distribución no es de. Siempre se hacen cálculos en estándares, pero. Yo diría que la oxytromicina. ¿Cuál? Para mí será la oxytromicina, primero porque su vida media. No, la oxytromicina. Primero porque la vida media es 10 a 14 horas, entonces lo que implica que puede hacer 2 veces al día. La otra parte también dice que la fijación proteica no es. No, pero. Porque si tú me dices que la vida media de 10 a 14 horas se puede dar 2 veces al día. No, por eso es que la vida media es 10 horas, al doble son 20. Entonces son un lapsus brutus que tuve. Sí, es porque vida media es la mitad. Y también la fijación proteica dice un 95%, entonces la que está más fijada es una proteína. Entonces la que está más libre solamente es un 5%. Entonces es lo que produce ya menores efectos dañinos, por así decirlo. El fármaco más prescrito de los macrólidos se llama acitromicina. Por muchas razones. Además de las razones farmacocinéticas que tienen ahí, es un fármaco de tratamiento corto. Yo les pregunto a ustedes, delante de cuántos que se toman 40. Si yo le digo solamente va a tomar 3, como que le gusta, ¿no es cierto? En 3 días ya estoy curado. ¿Quién le da esa garantía? La acitromicina, puede administrarse en el embarazo. No vamos a decir que no tiene efectos. Algo hace, pero no son tan severos. En este momento lo que se cree que hay leves efectos adversos, pero se pueden ir a partir del tercer mes del embarazo. Entonces nos quedamos con la acitromicina, ¿verdad? Aquí están las dosis, miren, 250 miligramos cada 8 horas. La claritromicina generalmente viene en suspensión pediátrica de 250 miligramos. Se da 250 miligramos cada 12 horas en niños y en adultos 500 miligramos cada 12 horas. La eroxitromicina se da de 150 a 300 miligramos, porque generalmente se da una vez al día. La espiramicina se da 1 o 2 gramos cada 12 horas.
generalmente viene en dosis de 1 gramo, y la claritromicina una sola vez al día se da 800 miligramos una vez al día. Aquí les voy a pasar un video. Puede decirle activa que hay un video, porque ese video para mí es muy importante para ver. Por aquí busquen ahí el uso que se le da a la claritromicina, porque cuando están pasando por gastroenterología les preguntan cuál es el fármaco ideal para el Helicobacter pylori. Nadie se acuerda de la claritromicina. Entonces por eso estoy haciendo les paso este video, porque vamos a ver justamente conocerle al Helicobacter pylori, que es una bacteria. Ahora, antes no había pruebas de detección para el Helicobacter pylori. Ahora ya hay montones de pruebas para detectar el Helicobacter pylori. Y de hecho, el Helicobacter pylori, ¿por dónde nos entra? Por la boca. En los alimentos entra el Helicobacter. Como no hay volumen y además está en inglés, yo les traduco, no se preocupen. No entiendo nada de inglés. Siempre dicen de esta formita de la bacteria, ¿no? Porque esta es una bacteria que le dio mamar, ingresa y se va a tener una predilección importantísima por la mucosa intestinal. Miren, esta es la mucosa intestinal y del estómago también, estomacal y duodenal. Miren, aquí hagan cuenta que son los alimentos y aquí vienen el helicobacter. ¿Qué hace el helicobacter? Comienza a ubicarse en la mucosa. Miren que son las células de la mucosa gástrica, y comienzan a erosionarle. Y cuando le comienzan a erosionar, provocan un enrojecimiento, y ese enrojecimiento se denomina gastritis. Bien, ahí provoca el enrojecimiento. Luego comienzan a escarbar. Ahí tenemos una gastritis cuando todo está rojo. Cuando comienzan a escarbar y forman un hueco, se llama una úlcera. Y cuando esta úlcera, por lo general, son estudiantes, lo que les voy a decir, las úlceras gástricas tienen un alto porcentaje de evolucionar gástrica. Las úlceras duodenales no tanto, pero las gástricas sí. Entonces, para poder matar esta bacteria, de ahí deriva el hecho de pasarles el video, ¿con qué bacteria, con qué antibiótico es el fármaco ideal de primera elección? Es la claritromicina asociado a la amoxicilina y también a un inhibidor de la bomba de protones, que puede ser omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, cualquiera de ellos. Pero quiero que quede grabado que para la gastritis y las úlceras gástricas ocasionadas por la bacteria Helicobacter pylori, el fármaco de elección es la claritromicina, que es un macrólido de qué generación y qué característica tiene. Vamos a ver que se ha ido describiendo y a poco que la claritromicina tiene resistencia bacteriana mucho más que la acitromicina. Y esto vamos a ver que se debe por las siguientes causas. Primero, por producción de metilasa. ¿Qué es la metilasa? Una enzima que produce la bacteria para defenderse de los macrólidos. ¿Cuál era la enzima que producían los beta-lactámicos? Las beta-lactamadas. ¿Cuál era la enzima que producían los aminoglucósidos? Las aminoglucosidasas. En este caso, para los macrólidos, ¿cuál es la enzima? Las metilasas. Otra enzima, la producción de estereasa. ¿Qué hace la estereasa? Hidroliza el macrólido. Y luego tenemos el eflujo. ¿Qué es el eflujo? La expulsión que tiene el fármaco cuando llega al espacio periplástico. ¿De dónde salió la claritromicina? La claritromicina no es un fármaco natural. Lo que sí la eritromicina, es
recontra que natural, derivado de la estreptomicina. En cambio, es derivado de la eritromicina. Por eso es semisintética. La parte natural es de la eritromicina y la sintética es la que se produce en el laboratorio. ¿Qué es de característica e importancia en relación haciendo comparación con la eritromicina? Que tiene más potencia, más espectro antibacteriano, tiene más para gram positivos, tiene más para gram negativos, y esto es lo que le hace más mejor, a diferencia de la eritromicina, que tiene buena tolerancia a gas intestinal, o sea que no va a provocar dolor abdominal, no va a provocar náuseas, meteorismo, sensación de llenura, etc. Solamente viendo el espectro antibacteriano que tenemos con la claritromicina, viene 2 veces más activa para los estafilococos, para la clamidia, para el Helicobacter pylori, el fármaco de primera elección, como les acabé de decir, y es más activo para las glicobacterias, que son las responsables de la tuberculosis. Pero en la tuberculosis tenemos otros fármacos que ya los dije a los de año, y para los TCMS, para el tratamiento de la tuberculosis, está dado a vapor, isoniazida, piracinamida, etambutol y rifampicina. ¿Qué tenemos en relación a la claritromicina? Una biodisponibilidad del 60%, una vida media plasmática de 2 horas y media, el volumen de distribución que no le pago, la fijación de las proteínas tiene un 70%, se excreta por la orina, tiene la parte más importante que tiene relación con el citocromo P450. A ver, los que vieron fármacos dinámicos, fármacos cinéticos. Si yo digo que las que intervienen en el citocromo P450, ¿en qué fase estamos? ¿Ah? Diga. En fase 1. ¿Y cuáles son los elementos que se producen en fase 1? ¿Qué procesos se dan? Oxidación, reducción e hidrólisis. Cuando yo diga acetilación, metilación, conjugación, estamos en fase 2. Entonces estos generalmente se metabolizan en fase 1. Vean los usos clínicos de la claritromicina: faringitis, sinusitis, infección de piel, foliculitis, faringitis estreptocócica, bronquitis, neumonía. Y aquí le puse en rojo para úlcera gástrica, gastritis que tengan que ver asociados al Helicobacter pylori. Sí, les he hecho un repaso de lo que es tenemos una úlcera gástrica. Esta es la parte interesantísima de lo que es la claritromicina. Es la que más poder antiinflamatorio tiene. Y ahí tenemos que esto sean de el mecanismo, como produce un mecanismo antiinflamatorio, es que inhibe la producción de citocinas. ¿Qué es esto de las citocinas? A ver, ¿quién de los que ya vieron fisiopatología? ¿Cuál es la fisiopatología de la inflamación? Ahí hay varias cosas que se producen, ¿no es cierto? ¿Cuál es una de ellas? Citocinas. ¿Qué más? Bradicininas. Y para que duela, ¿qué deben aparecer? Prostaglandinas. Entonces, inhiben a las citocinas proinflamatorias, pero ¿por qué? A través del factor, que esto es una actualización del 2013, del factor NF-κB, que es justamente este factor el que le da la propiedad antiinflamatoria. O sea, este factor, a ver, les explico bien. Este factor, el NF-κB, es el que inhibe, el que produce la citocina. Y si este produce, se va a producir una inflamación. ¿Qué hace el macrólido, la claritromicina? Le bloquea a este factor. Si le bloquea a este factor, ¿qué va a pasar? No se produce la citocina y no se produce la inflamación. Vamos claro. ¿Alguien entendió la propiedad antiinflamatoria? Por su comprobada acción antiinflamatoria, se ocupa en casi la mayor parte de procesos donde hay un proceso marcado, como una pancreatitis,
enfermedades pulmonares crónicas, etcétera, donde ya la inflamación es mayor. La dosis, 500 miligramos cada 12 horas, la dosis habitual, durante no menos, ojo chicos, no menos de 7 días, y debe ser una tope 10 días, pero pudiendo extenderse hasta 15 días en caso de una enfermedad grave. ¿Sí? Hasta 10 días se puede, 15 días, perdón, se puede extender. Pero por lo general, les digo, 7 días es lo mínimo, y si quiere una curación mejor y que las bacterias no den un efecto recidivante, se da 10 días. Intravenoso no debe pasarse un lapso no menor a 60 minutos. ¿Cómo se administra la claritromicina? Usted coge la ampolla y le pone unos sueritos chiquitos que hay. ¿Ya? Esos sueritos chiquitos generalmente vienen para administrarse por lo menos en 1 hora. Se le calcula y le manda a 30 gotas por minuto. Más o menos en el lapso de 1 hora para terminar ese suerito. Ya les dije al principio cómo viene la claritromicina, viene en presentaciones de suspensión pediátrica, viene a diferencia de las quinolonas, que no hay quinolonas para niños, pero para adultos sí. La claritromicina viene en tabletas, estos son los nombres comerciales, y este es el laboratorio que la descubrió. Se llama el laboratorio ABO. Cuando salió la claritromicina se conocía como Claricin. Cada jarabe de Claricin, chicos, valía $15 para un bebé. Hoy por hoy se ha pagado, que ya están como 6, porque ya hay competencia, ya hay claritromicina genérica, y la claritromicina genérica vale $12. Entonces sí podemos utilizar los genéricos cuando... si usted me pregunta a mí, como médico, ¿cuál utilizo yo? Yo le digo depende. Si tengo un paciente que tiene economía, más o menos lo utilizo de marca. Pero si tengo mis pacientes pobrecitos de Cuba, la mayor parte son gente humilde, no voy a utilizar uno de marca que sé que a lo mejor no me lo van a comprar. Utilizo un genérico porque sé que por lo menos ese sí lo va a comprar y puedo tratarlo con eso. Estos son los efectos adversos que puede dar la claritromicina, a pesar de que son los más tolerantes a nivel gastrointestinal. Puede haber elevación de las transaminasas por su metabolismo hepático, puede dar algo de cefalea, puede aparecer reacciones cutáneas en caso de hipersensibilidad y a nivel hematológico puede haber una ligera baja de glóbulos blancos. Estas son las interacciones. Pueden interaccionar con la acidoburina. La acidoburina es un fármaco antirretroviral que se utiliza para tratar el VIH. Omeprazol, estos son ideales para tratar el sinergismo, pueden reducir los efectos de los anticonceptivos. Y esto, como al igual que las rifampicinas, como les indiqué, no se recomienda por una mujer que esté tomando anticonceptivos tomar estos macrólidos porque puede bajar la eficacia y una mujer puede salir con premio. Pero en las precauciones de embarazo y lactancia. ¿Qué significa esto de la categoría C? Me había olvidado decirlo. En el mundo existe una que se llama la agencia, la FDA. La FDA es una agencia americana que cuando un laboratorio saca al mercado un producto, tiene que ser avalado por la FDA. Entonces, si alguien viene, y por eso los laboratorios farmacéuticos a veces en el frasco ponen una propaganda que dice avalado por la FDA. ¿Qué significa eso? De que hay garantía. Y la FDA los ha calificado los antibióticos y a muchos productos como categoría A, B, C, D y E. ¿Qué significa un antibiótico en categoría A? Que puede administrarse de una manera libre en el embarazo, por ejemplo las vitaminas. Échele todas las vitaminas que sean embarazo que no pasa nada. ¿Qué es un fármaco en categoría B? En la que hay que valorar el efecto beneficioso de la paciente
es mayor al efecto negativo que pueda dar el fármaco. Fármaco categoría C, que debe haber mucha precaución en administrar tipo de este fármaco en el embarazo. Categoría D, ¿qué significa? No dar ese fármaco. Y la E, ¿qué significa? Jamás, porque tiene efectos teratogénicos. Un fármaco que esté en categoría D puede dar malformaciones congénitas. Entonces, si el D no se debe dar, con mucha razón, el E, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los que tenemos que tener? Que nos agradaría escuchar a nosotros que sea A O sea, B. o sea B, acaso B. Pero ya sé, cuando usted le dice con mucho cuidado, ya le están poniendo una duda a la que usted no puede arriesgarse, ¿verdad? Luego nos vamos a la acitromicina. Este es otro fármaco derivado también de la eritromicina. Y como habíamos llegado a la conclusión que además mejor tiene un espectro muy amplio, que va a ser importante, tiene una biodisponibilidad del 27%, una vida media de el tiempo máximo que tiene su acción, la fijación de las proteínas plasmáticas entre el 10 al 20%, como habíamos visto, se excreta por orina, se metaboliza por acción del citocromo P450, y vean el espectro antibacteriano, es mucho mayor que la claritromicina, que la eritromicina. Tiene solamente esta parte de aquí. Todo lo que es Escherichia coli significa infección de vías urinarias, salmonella, shigella, que estas son las causantes de las infecciones intestinales. Y solamente con esto ya podemos ver que podemos tener una buena. ¿Cuáles son las indicaciones terapéuticas? La indicación más importante que tenemos que es infecciones del tracto respiratorio. Todo lo que sea traqueitis, bronquitis, laringitis, infecciones de la piel que hizo el trato dado por gram positivos, infecciones genitales no complicadas, porque no se olvide que el tratamiento es corto, y el tratamiento de la neumonía que se adquiere de la comunidad, la dosis 500 miligramos al día por 3 días. Aunque ahora los laboratorios cada día son más bandidos, vienen y le visitan a los médicos y nos dicen, doctor, si usted bien sabe su experiencia, le daban el cerebro a uno, con 3 días es suficiente. Pero para asegurar mejor, ahora de 5 días. ¿Qué es lo que a uno le obliga a comercializar? Ellos lo que quieren es que ahora ya tienen en cajita de 3, ahora ya están pidiendo en cajita de 5. Entonces los que no estudian farmacología se dejan engañar y comienzan a prescribir la de 5 para asegurarse. Le están siguiendo el poco al margen. Con 3 días es suficiente. ¿Por qué? Porque tiene un efecto postantibiótico de 10 días. Si toma las 3, pues está cubierto el espectro que uno quiere tener. Aquí viene la parte chévere de la acitromicina. ¿Qué es la parte chévere? Que uno se pregunta por qué el fármaco realmente está fuerte. Y ahí viene cuáles son nuestras fuerzas armadas, hablando biológicamente dentro de nuestro organismo. Todo lo que son linfocitos, neutrófilos, macrófagos, células del Langerhans, etc. ¿No es cierto? Pues sucede que la acitromicina se protege de las demás elementos que pudieran dañar su biodisponibilidad y viaja en todas las células que son de nuestra defensa. O sea, como que uno va a la guerra, entonces mete un tanque de guerra, va cubierto, los macrófagos son los que van a enfrentar la bronca, pero cuando ya trata de salir, salen y producen efectos bactericidas. Esa es la razón de lo bueno que es la acitromicina. A ningún otro fármaco se mete en las células fagocíticas, ninguno, solo la acitromicina. Otra ventaja que tiene la acitromicina es que se puede utilizar en pacientes con VIH. ¿Qué quiero decirles con esto? A ver, ¿qué pasa con un fármaco bacteriostático?
¿Qué tiene que tener un paciente para que el fármaco bacteriostático actúe mejor? Un sistema inmune capaz de poder eliminar. ¿Ah? El sistema inmune sea competente. ¿Por qué? Porque ¿qué hace el fármaco bacteriostático? Es como que llegue y le da un puño y le deja noqueado, pero no lo mata, ¿no es cierto? ¿Por qué no lo mata? Porque tiene que venir los ATP, los antibióticos, los macrófagos, y esos son los que matan, porque se encuentran dormidos. Por eso es que dice, lo mantiene en un estado de inanición. Entonces, si yo como utilizo un fármaco bacteriostático, los que me van a ayudar son nuestras defensas. ¿Qué pasa con un paciente con VIH? ¿Utilizaría bacteriostáticos en pacientes con VIH? No. Entonces, la citromicina es excelente para tratar infecciones. No se olviden que un paciente con SIDA, lo que le mata no es el virus, sino las enfermedades oportunistas que le caen encima. Un paciente con VIH le puede dar una infección, una neumonía, y se muere con la neumonía. La neumonía es la que lo mata, no el virus. El virus lo que hace es bajar las defensas. Bien, esta es la imagen que yo le pongo para que se vea que justamente se puede utilizar dentro del embarazo. Ya vimos. Estas son las presentaciones que vienen, nombres comerciales. Las presentaciones pediátricas generalmente vienen de 200 miligramos. ¿Cuáles son las principales efectos adversos que podemos tener? Los de siempre. Pero en este caso, el primer efecto que pudiera dar, no está tan... Como yo he tomado citromicina y jamás me ha dado diarrea, pero sí me ha dado ciertas sensaciones de náuseas, vómitos, molestias, pierdo el apetito. Estas son reacciones de sensibilidad, dolor en el sitio de la inyección cuando viene por vía intramuscular, mareo, que era lo que habíamos visto en todos los macrólidos. Aquí nos debemos dar la citromicina, pacientes alérgicos, enfermedad hepática y embarazadas se deja como si usted no tiene necesidad de administrar, no lo haga, pero sí se puede administrar. Bien, nos vamos a la última. Le había dejado la espiramicina porque es un macrólido bacteriostático, al igual que la eritromicina, pero que a su vez tiene mayor actividad contra el toxoplasma crónico. Pero fíjese, no está aprobado por la FDA. Pero es adquirido, la FDA solamente le permite que sea administrado para poder dar en casos de toxoplasmosis. A diferencia de los otros, no tiene un efecto que habíamos hablado que utiliza el citocromo P450. Esta no se une a estas enzimas. Se elimina la mayor parte por la vía, a diferencia de los otros que tienen eliminación de tipo renal. Y vamos a ver que tiene buenas concentraciones en lo que es pulmones y vamos a ver en lo que es tracto respiratorio superior. La absorción por vía oral no es tan buena, por eso es que este tipo de antibiótico no se trata para enfermedades comunes. Miren la cantidad de bacterias que son sensibles. Aquí hay algunas que son resistentes, la pseudomonas son resistentes a un montón de fármacos, pero sí, por eso ha quedado como es el toxoplasma crónico. Por eso es el más indicado en estos casos. Indicación principal de la espiramicina. Esto es lo que ustedes tienen que saber, porque generalmente, si ustedes pueden escoger entre espiramicina y eritromicina, ¿cuál utiliza? La eritromicina, ¿no es cierto? O sea, para las enfermedades comunes. Pero en cambio, si usted dice que este paciente tiene toxoplasma o hay sospechas, no va a utilizar la eritromicina, va a utilizar que se utiliza para la profilaxis de la transmisión de la toxoplasmosis. La presentación se conoce con nombre de robamicina. Cada comprimido 3.000 unidades. Se da un comprimido cada 12 horas. Ahí
inyectar una vez, 2 veces al día, 500 miligramos 3 veces al día. ¿Cuáles son las principales reacciones adversas? Prurito, prolongación del QT en infarto, pero esto no solamente lo da la espirancina, lo da la eritromicina, lo da la claritromicina y también la espiramicina, esta es la herramienta. Puede dar una colitis, son cosas muy relativas, no son interacciones con broncodilatadores, con carbidopa y levodopa, que son estimulantes, metronidazol. Ya me cansé. Bueno.